Muy bien, bienvenidos, muy buenas tardes. Muchas gracias a las personas que nos escribieron a través del chat y nos confirmaron que en efecto nos están escuchando y están viendo la pantalla. Bienvenidos nuevamente a todos ustedes. Mi nombre es Nicolás Bobadilla y pertenezco al equipo de estrategia digital de ACPO, de la Asociación Colombiana de Epidiodoncia y Ocio Integración. Les doy la bienvenida a este nuevo seminario del campus virtual. Recuerden que este es un espacio digital que tiene como propósito continuar compartiendo conocimiento y hacer mucho más fuerte la comunidad de especialistas en periodoncia de nuestro país. La charla de hoy se titula Detección temprana de cáncer oral. Esta charla estará a cargo de la doctora Gloria Álvarez. Ella es odontóloga de la Universidad Nacional de Colombia, es especialista en estomatología y cirugía oral de la Universidad de Antioquia. Además, es profesora titular justamente de la Universidad de Antioquia. Vale la pena tener en cuenta que esta charla tendrá una duración de aproximadamente 1 hora y al final vamos a disponer de 15 minutos para responder algunas de sus preguntas. Algunos aspectos técnicos para tener en cuenta antes de iniciar. Uno, esta sesión está siendo grabada en este momento. Y dos, y la más importante tal vez es que por favor usen audífonos en la medida de lo posible, esto para tener una mejor calidad de audio. Y también les recomendamos que usen cable de red, cable de datos. Así las cosas, hoy también nos acompaña la doctora Jessica Alejandra Villa. Ella es odontóloga con especialización en periodoncia y además es la presidenta de ACPO Regional Antioquia. A ella le damos la bienvenida. Hola Jessica, muy buenas tardes. Hola Nicolás, muchas gracias. Buenas tardes para todos. Agradeciendo a la Junta Nacional y a todos sus colaboradores por abrirnos este espacio para aprender y afianzar los conocimientos y obviamente a todos ustedes por acoger esta iniciativa. Hoy la Regional Antioquia se une con un tema que es poco habitual, pero que es de gran importancia, ya que gracias a nuestro rápido actuar podremos favorecer la calidad de vida de nuestros pacientes. Estoy segura que hoy la doctora Gloria les dará los conceptos básicos necesarios para la evaluación y detección del cáncer oral. Doctora, bienvenida. Muchas gracias por hacer parte de este campus virtual. La pantalla es toda suya. Muchísimas gracias, Jessica, y todos. Les doy la bienvenida a esta sesión. Vamos a volver a lo básico. Bueno, y vamos a ver aquí cómo es que comparto la pantalla. Si me dan para compartir pantalla. Perfecto. Vamos entonces a comenzar acá. Bueno, espero que todos estén viendo la pantalla. Por favor, me comunican si no y aquí me lo hacen saber, ¿ok? Ustedes dirán, ¿por qué detección temprana de cáncer bucal? Si también se cuestionarán a ver cuántos pacientes o cuántas personas a su alrededor ustedes han visto que tengan cáncer bucal. Y realmente, pues, la prevalencia del cáncer bucal en el mundo es relativamente baja, es el 3%. Comparado, por ejemplo, con la prevalencia de caries o de enfermedad periodontal, pues es muy baja. La diferencia con estas otras dos enfermedades o con muchas otras es que el cáncer es considerado una enfermedad catastrófica. Espérenme un minuto que no me está pasando la pantalla. Ahora sí. Es considerada una enfermedad catastrófica y en una caries, cuando es pequeña, fácilmente se puede detener o se puede obturar, pero cuando a las personas les dicen cáncer, pues entonces inmediatamente piensan en muerte, aunque hoy en día no es así. Para esa persona que le diagnostican cáncer de cualquier parte del cuerpo, su vida realmente cambia. Entonces, por eso es que vamos a hablar de la detección temprana de cáncer de boca, porque si aplicamos esto en todas las áreas en las que trabajemos, pues realmente para esa persona vamos a salvar una vida, ¿ok? El cáncer hoy en día es considerada una enfermedad crónica, ¿listo? Es de las enfermedades no transmisibles crónicas. Las enfermedades no transmisibles crónicas principales son las enfermedades cardiovasculares, ustedes lo van viendo ahí en la pantalla. Está el cáncer, que representa el 21%, las enfermedades respiratorias crónicas y la diabetes. Y son llamados los grandes asesinos mundiales porque causan el 63% de las muertes en el mundo. En boca, y este es un estudio aquí de Antioquia, pero realmente estos son datos que son muy similares en el mundo entero,
A 5 años la supervivencia del cáncer de boca es el 54%. La verdad, yo siempre he pensado que es muy baja, porque si nosotros comparamos el cáncer de boca con cáncer en otras partes del cuerpo, si alguien tiene un carcinoma gástrico, ¿cierto? O hepático, pues es algo que no se ve, que no se nota, sino que tiene que haber un síntoma y casi siempre es después un dolor o una pérdida de peso para que lo detecten. Mientras que el cáncer de boca, como todos los cánceres en sus inicios, es asintomático, pero a diferencia de los otros, está expuesto a un examen bucal, ¿cierto? Entonces podemos detectarlo, podemos por lo menos como odontólogos decir, vengan, aquí hay algo diferente, la boca es rosada y yo veo que esto aquí está blanco, está rojo, está negro, o yo veo que esto aquí está como un coliflor, la textura es diferente, o aquí hay una masa, y es asintomático completamente. Lo que sucede es que precisamente las personas pueden verse las lesiones, pero como no son dolorosas, entonces no le ponen cuidado. Aún pasa con los odontólogos, que como es una manchita diferente, pero es asintomática, tranquilo que no pasa nada. Entonces, la idea de la detección temprana es que esta supervivencia a 5 años, que ahora es del 54%, pues sea del 100%. Se ha visto que aumenta la supervivencia cuando se detecta el cáncer en estadio 1, cuando el tratamiento que se realiza es solo cirugía, en menores de 50 años y en mujeres. Eso es lo que se ha visto. Mientras que el riesgo de morir cuando se detecta el cáncer de boca en estadio 4 es 3.7 veces mayor. Por eso es que necesitamos implementar asuntos que nos permitan detectar tempranamente el cáncer. Estas diapositivas, estas imágenes que van a ver, muchas son de pacientes míos, de algunos colegas y también del Atlas de Medicina Oral de la Universidad de Valencia, que es excelente y ustedes lo tienen disponible en internet. No sé si algunos puedan ver en esta imagen que hay algo. Esto es el piso de boca y un reborde dentro en lo inferior. Y yo creo que aquí hay un lapicito donde yo puedo señalar. Vamos a ver si sí. En el piso de boca, si alguien me pudiera decir si se alcanza a ver que yo señalo, vemos unas áreas hacia el lado izquierdo del piso de boca, unas pequeñas áreas blanquecinas. Si sobrepaso el frenillo lingual al lado derecho, también veo una pequeña área blanca, que no es muy detectable y que uno pudiera pensar que se asocia a trauma por prótesis. Habría que implementar, pulir el flanco de la prótesis y volver a evaluar. Siempre que yo detecto una lesión en boca y que sospecho que es traumática, debo eliminar la causa, hacer los alivios necesarios y volver a controlar al paciente a los 15 o 20 días, tiempo en el cual la lesión debió haber regresado o desaparecido completamente. Si no, debo entonces hacer una biopsia o un análisis de qué más puede ser lo que está pasando. La idea es detectar un cáncer de boca en estos estadios, no en estos estadios, voy a pasar rápido, en estos estadios, como la mancha blanca que vemos aquí en toda la encía, en la zona antero-inferior, y no en estos estadios. Cuando ya es demasiado agresivo, el pronóstico es muy malo, y no solamente la enfermedad es agresiva, sino que los tratamientos son mutilantes. Y eso es otra cosa que quiero decir del cáncer de boca. Cualquier tratamiento del cáncer es importante y es desgastante, una cirugía, una radioterapia, una quimioterapia, pero en boca, además, el tratamiento del cáncer implica unas cirugías que son muy amplias, que son monstruosas, que son deformantes, aunque hoy en día hay muchas formas de reconstrucción. Si pensamos que en el cáncer de boca el sitio más frecuente es el borde de lengua, y usted sabe que usted tiene una lesión de cáncer y que para la cirugía deben retirar la lesión y más o menos 1,5 centímetros más de tejido blando para garantizar que definitivamente se resecó completamente, entonces usted siempre tiene que pensar qué hace usted con la boca, qué hace con la lengua, ¿cierto? Porque con la lengua y con la boca respiramos, hablamos, masticamos, deglutimos, besamos, sonreímos, tenemos sexo, son demasiadas las funciones que hay. Entonces, realmente es muy mutilante hacer una hemiglosectomía. El habla, todo, la vida social se afecta. Debemos evitar llegar a estos
a estos tipos de tratamiento y detectar tempranamente. Entonces, la Organización Mundial de la Salud tiene unas políticas de control de cáncer muy buenas y nos da estos mensajes claves para todo tipo de cáncer. 1. Cada año podríamos evitar el sufrimiento y la muerte prematura de millones de pacientes de cáncer si tuviéramos detección temprana y tratamiento temprano. La detección temprana es un concepto que dice que cuanto antes se detecte el cáncer en su historia natural, más probabilidades hay de que el tratamiento sea exitoso. Entonces, detectar tempranamente es que localizamos la lesión en el órgano origen antes de que invada el mismo órgano, órganos cercanos u órganos distantes. Ojalá pudiéramos detectar cuando estuviera en una lesión potencialmente maligna. Ellos hablan de programas de detección temprana, pero tenemos muchas formas de aplicar la detección temprana. 1, el autocuidado. 2, educación nuestra y de los pacientes de riesgo. En el consultorio podemos nosotros enseñar autocuidado a los pacientes, el autoexamen de boca. Nosotros mismos tenemos que hacer el examen porque en verdad a veces como especialistas, aún como especialistas, nos dedicamos al área propia de nuestro quehacer y se nos olvida hacer el examen completo. Y el examen completo en un paciente implica el examen extraoral, ¿cierto? La palpación extraoral, la palpación de articulación temporomandibular, la palpación de ganglios, ¿cierto? En cuello, pero también el examen estomatológico, que es un examen que se puede realizar rápidamente. Y un tip, digamos, que siempre les digo a todos, y ojalá hoy, a partir de esta charla, todos incluyan en su instrumental básico una gasa. ¿Por qué? Porque ustedes con los guantes pueden traccionar el labio, ver las mucosas, hacer el examen de encía, paladar, carrillos, piso de boca, todo, pero necesitamos con una gasa envolver la punta de la lengua y traccionar hacia un lado y hacia el otro, de tal manera que podamos examinar hasta donde se encuentran las papilas foliadas, porque en esos bordes de lengua es donde más frecuentemente se presenta el cáncer y a veces no los examinamos. No se demora nada, incluyan de ahora en adelante siempre una gasa dentro de su equipo para examen básico. Hay screening masivos y tamizaje. Y ahorita vamos a hablar entonces de cada uno de estos. Hablemos un poquito de los factores de riesgo. Ahí están listados. El envejecimiento, el tabaco, el consumo de alcohol, y se corrió el corchete que hay ahí, el efecto aditivo de producir 6 a 15, de tener un riesgo 6 a 15 veces mayor de desarrollar cáncer de boca, se produce en los pacientes que consumen tabaco y consumen alcohol. Está en factores de riesgo la exposición solar, los desórdenes potencialmente malignos. Vamos a hablar de un poquito sobre el papilomavirus y sobre el microbioma. Yo les quiero decir que hoy en día se estudia bastante el cáncer porque cuando yo estudié, muy recientemente, siempre nos enseñaron que el cáncer de boca era más prevalente en personas de la tercera edad, con los factores de riesgo asociados, como pues obviamente el envejecimiento, el tabaco y el alcohol. Y algo que no coloqué allí, pues es la parte genética, porque esto es multifactorial. Y obviamente existe un factor genético que aún en boca no ha podido ser determinado claramente, ¿cierto? Pero si a ese factor genético, que no sabemos si lo tenemos, le sumamos estos factores de riesgo, pues muy probablemente se puede desarrollar el cáncer. Entonces, a mí me enseñaron eso, pero resulta que hoy en día hemos visto y a nivel mundial ya lo están reportando, yo lo he notado también en la consulta, que existe un grupo de pacientes que no es de la tercera edad, que no tiene aparentemente factores de riesgo como el tabaco o el alcohol, que se alimenta aparentemente bien, que es deportista, ¿cierto? Es una persona que uno dice es una persona sana, se ve bien y produce cáncer de boca. ¿Qué es lo que está pasando con ese grupo de pacientes? Y por eso es que hoy en día las investigaciones se están volcando a estudiar mucho el microbioma oral. Eso es muy importante, lo vamos a ver un poco al final, pero vamos a estudiar un poquitico esto de los factores de riesgo. El cigarrillo definitivamente todos lo sabemos, y el tabaco. El problema del tabaco es el humo. Por eso es que cuando una persona fuma y es fumadora pesada, también expone a quienes conviven con ellos.
porque en el humo del tabaco se han identificado más de 7.000 compuestos, de los cuales más de 90 son carcinógenos o favorecedores de la carcinogénesis. Y tanto en el alcohol como en el tabaco es un iniciador, ¿sí? El alcohol es un promotor. Tanto en el alcohol como en el tabaco es muy importante preguntarle a la persona, ¿hace cuánto consume? ¿Cuántos consume al día? ¿Cómo lo consume? Si lo consume de manera convencional o invertida. En el alcohol hay que preguntar qué tipo de alcohol consume, porque es un efecto aditivo. Entonces, una persona fuma, toma alcohol hoy, produce algunos cambios, mañana vuelve y lo hace, o dentro de 8 días, o dentro de 15, y esos cambios se van sumando hasta que pues, se puede llegar a desarrollar un desorden potencialmente maligno o una lesión de cáncer. Y se ha visto que en personas fumadoras que tienen ciertos desórdenes o, digamos, cambios en la boca asociados al consumo del cigarrillo, después de 10 o 15 años de dejar de fumar, pueden llegar a tener el mismo riesgo de desarrollar cáncer que una persona que nunca lo ha hecho. Entonces, realmente es algo importante. Hablemos un poquito de la dieta y quiero enfatizar esto. Aunque es muy difícil estudiar la dieta, yo sí quiero que vean estos datos de una encuesta de salud nutricional de 2010 en Colombia, donde Colombia ha tenido ya una dieta transicional. Hemos cambiado nuestra forma de alimentación y esto sí es un poco preocupante. 1 de cada 3 colombianos ya no consume frutas. El 71.9% no consume verduras ni hortalizas. En un país donde el acceso a las frutas, las verduras es muy fácil y son muy económicas, porque hay países donde no lo son. 1 de 4 consume comidas rápidas. Esta es nuestra dieta transicional, estamos paseando más al uso de comidas rápidas. 1 de cada 5 colombianos consume bebidas gaseosas azucaradas. Entonces, esto es un factor de riesgo no solo para cáncer de boca, sino para cualquier tipo de cáncer, ¿cierto? 1 de cada 7 consume alimentos de paquete, 1 de cada 3 dulces y golosinas, y miren el aumento de los alimentos fritos, alimentos manipulados en la calle, que es importante. En zonas urbanas el 60% consume comidas rápidas al mes, y el 16.7% de las personas adiciona más sal una vez servidos los alimentos. Es muy difícil estudiar la dieta porque muchas veces se estudian compuestos específicos y se ha mostrado, por ejemplo, que el licopeno, que se encuentra mucho en el tomate y en estos frutos rojos, es un protector para el cáncer de próstata. Claro, ¿cierto? Los alimentos que contienen resveratrol, algunos alimentos que contienen, por ejemplo, luteína, que protegen de problemas oculares, pero son componentes específicos de la dieta y la dieta siempre es mixta, es mezclada. Entonces, estudiar la dieta es un poco difícil, pero sí tenemos que tener en cuenta que Harvard, por ejemplo, estudió un plato nutricional, un plato adecuado de alimentación, en donde no es un poquito más de un cuarto del plato, siempre debe tener en el almuerzo y en la comida verduras y hortalizas. El plato debe ser multicolor y las verduras deben consumirse de manera cruda, las que se pueden consumir crudas, o al vapor, las que se puedan consumir al vapor. Porque muchas personas le dicen, yo tomo la verdura en la sopa que ha cocinado durante 1 hora, y realmente eso ya no es muy funcional. Vamos a ahondar un poquito más en esto, que son los desórdenes potencialmente malignos, que es donde nosotros, como odontólogos especialistas, podemos, y odontólogos generales también, podemos influir más en la detección temprana. Nuestro paciente llega al consultorio, le podemos enseñar cómo hacer su examen clínico. En la anamnesis vamos a notar si tiene factores de riesgo y es nuestro deber hacer promoción y prevención, pero también tenemos que nosotros en nuestro examen clínico tener la capacidad de detectar si hay algún tipo de desorden potencialmente maligno. Puede que no sepamos diagnosticarlo, pero lo importante es saber detectarlo, evaluarlo, eliminar factores predisponentes y, si no cede, remitir adecuadamente. Estos son los desórdenes potencialmente malignos que hoy en día conocemos.
Un desorden potencialmente maligno, yo no sé si ustedes se acuerdan, o los más viejitos, que antes decíamos lesiones premalignas, pero no es premaligno porque premaligno significa que es un paso antes del cáncer y que ahí le va a dar cáncer. Y hemos visto que no siempre sucede. Los desórdenes potencialmente malignos son aquellas desórdenes y lesiones en donde es más posible que se desarrolle un cáncer en esa persona. Son la leucoplasia, la eritroplasia, ahí los tienen ustedes pues listados. Vamos a ver rápidamente, y si ustedes ven en este carrillo, ven como una mácula que es un poco eritematosa, con unas placas un poco estriadas, blanquecinas. Quiero aclararles también que este tipo de diagnósticos es de una combinación de la clínica con la patología. Cuando ustedes biopsian, el patólogo les puede decir que es compatible con líquen plano, pero el diagnóstico final lo damos nosotros como clínicos, porque hay varias lesiones que para el patólogo son similares al líquen plano, pero que clínicamente tienen manifestaciones diferentes. Y por ejemplo, el líquen plano tiene una connotación importante clínica de bilateralidad. Si yo lo veo solamente a un lado, una lesión similar, puede que no sea un líquen plano, sino que sea una reacción liquenoide, que es una reacción, por ejemplo, en un paciente trasplantado, reacción a amalgamas. Hoy hay muchas reacciones liquenoides a medicamentos. Varios de los medicamentos de consumo masivo, digo yo, hoy en día pueden producir reacciones liquenoides y a veces hay causas que no se conocen. Entonces, en este tipo de lesiones, un patólogo nunca me va a diagnosticar una leucoplasia, no me va a decir diagnóstico leucoplasia, me va a describir, me tiene que decir si en la biopsia hay displasia o no hay displasia, pero soy yo como clínica quien determina el diagnóstico, ¿ok? El líquen plano es de muchos tipos. No todos son potencialmente malignos. Hay diferentes estudios, pero los que más se asocian con potencial de malignidad son el atrófico y el erosivo. ¿Listo? Aquí tenemos una muestra también de líquen plano. Si ustedes alcanzan a ver, en la encía marginal del canino y del premolar inferior se observan unas placas blancas, también en la encía papilar entre canino y premolar, unas placas blancas y luego un área eritematosa. Pudiera para ustedes, por ejemplo, como periodoncistas, pensar que algo pasó, fue un cepillado muy fuerte, algo asociado a placa, aunque aquí no parece. No debemos dejar pasar esto por alto, sino escudriñar en el paciente si ha tenido sintomatología, si no la ha tenido. Muchas veces algunos pacientes de estos se quejan de ardor bucal, perdón, tomo agua. Se quejan de ardor bucal o de ardor en la zona, ¿ok? Entonces hay que preguntar muy bien, instaurar lo que ustedes crean necesario de higiene, cambio de crema dental y volver a evaluar. ¿Ok? Son lesiones que no son tan fáciles de detectar. Este líquen sí es obviamente mucho más fácil de detectar. Este paciente, por ejemplo, con ortodoncia, con estas placas blanquecinas que no desprendían al raspado, también tenía un líquen, pero por el principio se pensó que era una queratosis por cepillado. Se corrige la técnica de cepillado por el periodoncista, se examina, pero no pasa, y a tomar biopsia, y comparando, pues, correlacionando la biopsia y el estudio patológico con la parte clínica, se determina, pues, qué es el líquen. La tasa de transformación maligna del líquen plano realmente no es muy alta, es de 1.09%, pero la tasa de transformación maligna de las lesiones liquenoides sí es un poquito mayor, es el 3.2%. ¿Es baja? Sí, es muy baja, pero es el 100% para quien se le transforma. Entonces, nosotros no podemos dejar pasar por alto este tipo de pacientes y mirarlos cada 2 años, cada año. Hay que hacer controles periódicos porque lastimosamente no tenemos protocolos estrictos de tratamiento, sino que obviamente, como en todo, los protocolos tienen que acoplarse al individuo, o sea, tienen que ser individualizados y dependen mucho del ojo y de la destreza que tenga el clínico para ver la evolución y saber en qué momento se cambia el tratamiento, se instaura uno nuevo o qué se debe realizar. ¿Ok? La leucoplasia es el desorden potencialmente maligno más conocido, también es el más frecuente. Si ustedes, leucoplasia pues es plasia placa leuco blanco, es una placa blanca, como les digo, el patólogo no va a reportar eso.
La leucoplasia es una placa blanca que no desprende al raspado y que se asocia al hábito de fumar o no puede ser identificada como ninguna otra. Ejemplo, entonces el paciente con ortodoncia tuvo trauma por los brackets e hizo una queratosis. Eso no es una leucoplasia, es una queratosis friccional. O sea, esta leucoplasia no puede ser identificada como ninguna otra. Les muestro este paladar porque si ustedes notan en la zona palatina de los molares, sobre todo el 7 y el 8, hay una pequeña, yo voy a poner un color aquí a ver si ustedes lo pueden ver. Vamos a ponerlo así. Hay una pequeña, la voy a rayar, hay una pequeña zona blanca, ¿cierto? Que ustedes pueden ver allí, que no es normal tenerla, no es tan perceptible, se indaga pues, a ver qué pasa con el paciente, es trauma por cepillado, tiene otro tipo de trauma, nada de eso, y es una leucoplasia, ¿ok? Vamos a ver diferentes tipos también. Miren este piso de boca, que este piso de boca es de una persona que consume tabaco masticado. Es un piso de boca blanco, con una encía completamente blanca. Las desórdenes potencialmente malignos en piso de boca son aún más riesgosos por el tipo de epitelio que tenemos, por la fácil absorción y paso a otras zonas del cuerpo. Entonces allí los desórdenes potencialmente malignos, si llegan a transformar en cáncer, pues es un poco más agresivo. Otro tipo de leucoplasia que uno pudiera pensar, por ejemplo, en este reborde, que uno dice, no, seguramente tenía una prótesis e hizo trauma por prótesis, se los estoy subrayando. Bueno, entonces elimine la prótesis y quite también el trauma, pero si no cede, hay que mirar a ver qué está pasando. O en este otro reborde, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que está pasando con estos pacientes? Esta otra leucoplasia que sí es muy visible, está en la zona donde está la prótesis fija de los premolares, es en la encía, pero no solamente esta, vamos a ver si la puedo aquí. Si ustedes se fijan, está esta placa blanca muy visible, pero la placa blanca va en toda esta área. Mírenla muy bien, de hecho, donde estoy subrayando aquí es demasiado, ya muy verrucosa. Esta es un poquito más uniforme, si la alcanzan a ver a ustedes ahí. Entonces, tenemos que examinar muy bien, tenemos que inspeccionar, tenemos que palpar, pasar el dedo y frotar para ver qué está pasando con ese tipo de lesiones y qué tenemos que hacer. Esta leucoplasia que les muestro aquí retrocomisural les llama mucho la atención porque es una leucoplasia que ha sido llamada leucoplasia candidiásica. ¿Y qué pasa? Resulta que estas lesiones las veían, entonces biopsiamos y el reporte daba que era cándida. Entonces es una cándida hiperplásica. Pero se notó que esto es un tipo de lesión que es una leucoplasia que ha sido colonizada por cándida. Y la cándida se está estudiando en estos momentos porque por las nitrosaminas y el acetaldehído pudiera ser un factor promotor del cáncer de boca. Entonces, ojo con eso. Estas lesiones que nosotros vemos aquí, antes de biopsiarlas, y en general muchas de las leucoplasias, antes de biopsiarlas, hay que hacer un curso de antimicótico tópico. Puede ser enjuagues con suspensión de nistatina, 100.000 unidades. Se hace un curso de antimicótico tópico unos 15 días y luego sí se toma la biopsia de la lesión. No sé si tengo aquí, no es la misma, pero una lesión como esta que les estoy mostrando después del curso de antimicótico pudiera quedar como esta, y en este momento es donde uno decide tomar la biopsia para poder determinar qué tipo de desorden potencialmente maligno es. La tasa de transformación maligna de la leucoplasia varía dependiendo de los estudios. Esto es una revisión sistemática que se realizó y encontraron que 24 estudios que cumplían con los criterios, la tasa de transformación maligna fue del 1.5 al 34%. El 34% es en la India. La India es uno de los sitios del mundo donde mayor cáncer de boca se encuentra, porque ellos tienen unos hábitos que no solamente es el consumo del tabaco, sino que ellos utilizan, por ejemplo, la nuez de betel y el bidi, en donde es el ripio del tabaco envuelto en unas hojas, que resulta que las hojas que también son cancerígenas, ¿cierto? Las lesiones no homogéneas, o sea, cuando la leucoplasia no es tan limpia, tan suave, sino que es más verrucosa, tienen mayor potencial de transformación.
Esas son las leucoplasias no homogéneas. 8 estudios en esta revisión dieron que la tasa de transformación es del 14.5%. ¿Qué pasa? Que muchos de esos pacientes, pues uno fácilmente dice, eliminemos la lesión, pero hay pacientes que han tenido hábitos muy arraigados durante mucho tiempo. Yo tengo una paciente, por ejemplo, que ella, su trabajo era leer el tabaco, su hermana hacía lo mismo, su hermana murió de cáncer de boca, y cuando ella consultó, toda su boca era una leucoplasia, de diferentes, homogéneas, no homogéneas, pero toda su boca era una leucoplasia. Y al retirar los sitios más riesgosos, la volvía a producir. Se volvía a retirar, la volvía a producir. Se podía retirar con cirugía, con criocirugía, y era productora de leucoplasias. Entonces, estos pacientes son muy difíciles de tratar porque no tenemos en el momento tratamientos específicos para esto. Anteriormente se utilizó, por ejemplo, la vitamina A o los derivados de la vitamina A, porque en grandes dosis disminuyen esa hiperqueratinización, pero se vio que cuando quitábamos la vitamina A o los derivados de la vitamina A se volvía a producir la leucoplasia. Entonces son pacientes que requieren mucho control. Es súper importante que el patólogo en estas biopsias siempre nos reporte el grado de displasia. Coloqué esto en la tablita aquí en inglés de los grados de displasia, pero en los estudios se ha visto que entre patólogos también hay diversidad. A veces un patólogo que reporta que tiene una displasia moderada, otro la reporta como displasia severa. O sea, hay diferencia en los criterios. ¿Qué pasa? Aunque es uno de los criterios que me pudiera decir que esa lesión está transformándose más rápidamente hacia cáncer, se ha visto, por ejemplo, en este estudio de Silverman, que de los pacientes de desórdenes potencialmente malignos que progresaron a carcinoma, el 36% de las lesiones fueron displásicas, aquí se me fue uno en inglés, el 16% no tenían displasia. Entonces es un poco difícil y por eso les traigo esta tabla. Miren la variedad, la tasa de transformación en pacientes con displasia epitelial severa, incluido el carcinoma in situ. Va desde el 50%, hay unas con 3.2%, es demasiado variable. Estas fotos las traje y las tomé de un artículo de Isaac van der Waal, porque les quiero mostrar estos pacientes que tenían en la foto superior leucoplasia, ¿sí? La leucoplasia fue tratada, fue biopsiada, y no había cáncer en ningún lado, fue extendida creo que con láser, y el paciente después de muchos años que se fue y volvió con esa masa y esa carcinoma en el piso de boca. Como por ejemplo con este paciente con implantes también. Tenían los implantes en la foto superior izquierda, la leucoplasia fue tratada y extendida completamente, pero años después y sin volver a control, miren el carcinoma en boca tan grande, si ustedes lo ven ahí, igual hacia la zona de los implantes y en todo el piso de boca. ¿Okay? Hay otra lesión, otro desorden potencialmente maligno, que es la lesión palatina del fumador invertido. Seguramente muchos de ustedes no lo han visto, pero Antioquia, Chocó, Córdoba, parte de la costa atlántica, son zonas endémicas de fumadores invertidos, que son esas personas que ponen el tabaco, el cigarrillo en su boca con la candela hacia adentro, lo sostienen con los dientes, sellan los labios y fuman. La ceniza cae en la lengua, algunos de gluten y otras personas simplemente lo escupen. Me devuelvo para mostrarles en el paladar qué pasa con esos paladares. Si ustedes ven, son paladares que tienen zonas leucoplásicas, zonas eritematosas y tienen múltiples pápulas, que es el orificio excretor de las glándulas salivares menores palatinas, que sufren una metaplasia escamosa y es donde frecuentemente se produce el carcinoma escamocelular. En estos pacientes es muy complejo porque es un arraigo cultural bastante marcado, ¿cierto? Pero además es muy complejo también porque es en este paladar, si ustedes ven el paladar de la derecha de la pantalla, uno dice, ¿de dónde biopsio? ¿Qué hago para tomar la biopsia allí? ¿Cuál será el mejor sitio que verdaderamente uno sí dé en el sitio donde pueda instaurarse pues el carcinoma? ¿Ok? Pero tenemos ayudas. Esto es para mostrarles que en los pacientes fumadores invertidos que tienen prótesis, pues el paladar duro se les protege porque miren cómo se vuelve la prótesis, pero si ustedes observan en esta foto, el humo del cigarrillo tiene que ir para algún lado. Entonces, peor porque se va para el paladar blando, que es un epitelio de revestimiento
mucho más delgado. Y si ustedes ven en su pantalla en la zona izquierda, voy por mi lapicito de color, en la pantalla en la zona izquierda ven toda la zona blanca, pero miren, aquí hay una pequeña zona roja, de pronto de ahí es donde tengo el color en la boca, no nos gusta, porque hay boca rosa. No nos gusta lo blanco, no nos gusta lo rojo, pero menos nos gusta lo negro. Pero tengan en cuenta que cuando ustedes deciden que hay que tomar una biopsia, cuando hay que tomar una biopsia, esperen que me salió aquí un letrero. Bueno, cuando hay que tomar una biopsia, hay que tomar biopsia de todos los colores que representen la lesión, de todas las formas, de todas las texturas que representen la lesión y de todos los tipos de lesiones. Si ustedes tienen una masa ulcerada, deben tomar biopsia de la masa y de la úlcera. Si tenemos lesiones rojas, blancas, debemos tomar biopsia que incluya lo rojo y lo blanco, y ojalá parte del tejido sano. Si con una sola biopsia lo logro, perfecto. Si no, debo tomar entonces múltiples biopsias. ¿Ok? Y tenemos la queilitis actínica. La queilitis actínica, ustedes ven este labio, y uno dice, ese labio pues se ve como bien, ¿sí? Pero si ustedes lo miran muy fijamente, esperen un minuto, que está pasando algo aquí con el mouse ya. Si ustedes miran detenidamente, ya no me sale el lapicito para señalar. Voy a ver qué pasa. Dejó de aparecer el lapicito para señalar. Entonces, les quiero decir, fíjense muy bien, en el borde vermellón, o sea, que es lo rojo, parte inferior que se une con la piel. Si ustedes notan en la zona central, está un poquito más grueso, más tumefacto. La línea divisoria del borde vermellón, y si ustedes están alguien al lado o tienen un espejo, a uno se le nota muy claramente dónde termina la zona roja del labio y dónde va la piel. Y en este paciente ya está tratando de volverse un poquito más difusa. Y en el labio, en la parte central, hay una pequeña placa blanca. Entonces, esto es un inicio de una queilitis actínica, y aquí es donde debemos instaurar tratamientos y decirle al paciente, a ver, ¿tú en qué trabajas? ¿En qué te desarrollas? Vamos a utilizar un humectante con protector solar para el labio, ¿sí? Vamos a utilizar sombrero, gorro, bueno, lo que haya que hacer para protegerlo. Diferente a la queilitis actínica del otro lado, que el labio ya se ve mucho más enrojecido, muy reseco, descamado, y está un poco más tumefacto. Y muy diferente a esta, y me perdonan que la foto está un poco borrosa, donde si ustedes ven la línea del vermellón del labio con la piel, está muy difusa, está tumefacta, y claramente en el labio se ve la placa blanca con un área eritematosa. Es muy claro, es la queilitis actínica. En Colombia es muy frecuente, es más frecuente en los hombres y obviamente es más frecuente en el labio inferior, porque el labio inferior protruye más que el labio superior. ¿Ok? Entonces, el riesgo de progreso a malignidad de los desórdenes potencialmente malignos es muy difícil de predecir. Es muy basado en diferentes criterios y no tenemos todavía muchos datos que nos ayuden. Los estudios que han mostrado esto, que hay unos hallazgos clínicos que me pueden decir que pudiera esa lesión progresar más rápido a malignidad, y ustedes tienen que tenerlo en cuenta en sus pacientes. El tamaño de la lesión, mayor de 2 milímetros, y ahí ustedes ven la asociación, si es fuerte, media o débil. Si la lesión es homogénea y tiene rojo o es mezclada pues, colores, más riesgo de progresión a malignidad si está en el piso de boca o en lengua. En mujeres mayores de 50 años, aunque la asociación no es muy grande, si hay displasia, aunque vimos que también pasan aún sin displasia, si hay displasia severa hay más riesgo. Si la lesión es papilomavirus positiva, tiene un riesgo medio, y ya vamos a ver otro tipo de marcadores. Entonces, esto es un grafiquito que les traigo para que ustedes tengan en cuenta que si en sus pacientes hay un desorden potencialmente maligno y es mujer, es de larga duración, aparentemente es idiopática, o sea, esta mujer no fuma, no bebe, se alimenta bien, es joven,
la lesión, el desorden potencialmente maligno es no homogéneo, vieron que había cándida asociada y en la patología reportan que hay displasia epitelial. Ojo, porque es una paciente a la que le tenemos que poner mucho más cuidado y controles más seguidos y más estrictos. ¿Por qué? Porque como vamos a ver ahorita, nosotros no tenemos todavía marcadores que yo le pueda hacer a esa lesión y me digan, vea, ya es cáncer. Nosotros no tenemos como el antígeno prostático, ¿cierto? Entonces, en boca todavía no tenemos ese tipo de marcadores. Se están estudiando. Entonces, pero con estos parámetros a esta paciente le tenemos que poner mucho más cuidado porque no tenemos esos marcadores, pero tenemos examen clínico y tenemos ojo clínico y tenemos seguimiento fotográfico y tenemos descripción en la historia clínica y a ese paciente que seguimos podemos detectar si la lesión ha cambiado y tomar biopsia para saber si algo está pasando. Entonces hay un algoritmo que me gusta mucho y es que lo que está en rojo, si yo lo cruzo, me está diciendo que hay alto riesgo. Lo que está en verde menos y lo amarillo menos. Ejemplo. Entonces yo tengo aquí mujer que tiene una leucoplasia, y perdón que me fui, mujer que tiene una leucoplasia no homogénea, ¿cierto? Que es verrucosa y que es múltiple, yo puedo decir que tiene un gran riesgo de transformación maligna, y más si tiene una displasia epitelial severa, ¿ok? Entonces, cruzo los colores para hacer el algoritmo y saber si mi paciente tiene un riesgo importante de desarrollar cáncer de boca, y así hago detección temprana. Yo siempre a los pacientes les digo que es como un matrimonio. Entonces nos vamos a casar, vamos a implementar los tratamientos adecuados, pero vamos a hacer un seguimiento estricto. Y en ese seguimiento, yo no puedo prometerle al paciente que con el seguimiento y con las instrucciones que yo le doy no le va a dar cáncer, pero yo sí puedo decirle que con mi seguimiento y con mi ojo clínico pudiera detectar tempranamente cualquier lesión que es muy fácilmente tratable. Veamos otro factor de riesgo, que es la asociación de esas lesiones con el virus del papiloma humano. Y voy directamente a la parte roja que está aquí. En cáncer orofaríngeo se ha encontrado una relación clara. De hecho, al parecer es de mejor pronóstico que el carcinoma escamocelular no asociado a BPH. Hay muchos tipos de BPH, pero hay unos que tienen una relación muy estrecha con el cáncer orofaríngeo. En boca todavía no se ha demostrado. De hecho, miren que el BPH se encuentra en el 10% de los tejidos normales, en 22% de tejidos anormales que no son displásicos y en 26.2% de lesiones displásicas. Entonces, la asociación en boca tan firme como en el carcinoma orofaríngeo, como en el carcinoma de cervix, todavía no se ha encontrado. Este es el tipo de carcinoma orofaríngeo, si ustedes lo ven aquí, esta masa que está aquí en orofaringe, que muy frecuentemente se ha asociado a BPH, pero si vemos en esta paciente, y ustedes detallan muy bien, miren el paladar blando, hay otro tipo de lesiones o desórdenes potencialmente malignos. Muchos de los cáncer de boca vienen de desórdenes potencialmente malignos, otros son de novo, para que lo tengamos en cuenta. Y que se ha estudiado más el microbioma. Y esto es importante para los periodoncistas porque tanto en líquen plano oral como en leucoplasia oral, en estas dos lesiones, cuando se ha estudiado el microbioma, se ha encontrado un incremento en las bacterias asociadas a gingivitis y periodontitis en esas lesiones de líquen plano oral, y ustedes ven ahí las bacterias que se han encontrado. Y en leucoplasia, por ejemplo, el Fusobacterium, la Leptotrichia y el Campylobacter, similares a lo que se encuentra a veces en el carcinoma colorectal. Entonces, es algo que tenemos que estudiar. Esto lo tomé copia textual de un artículo del doctor Jairo Robledo Sierra, de aquí de la Universidad del CES, que estudió en Gotemburgo, que trabajó como autor en el workshop de medicina oral, en el workshop 7, y este es uno de los artículos, y nos dice que se ha estudiado el microbioma como para detectar bacterias, pero el futuro, y los invito a los periodoncistas a que trabajemos juntos con los estomatólogos y con estos doctores que trabajan todo lo del laboratorio, esto es lo que tenemos que estudiar ahora, porque ese grupo de pacientes que yo les decía al principio, joven, que no tiene factores de riesgo, que siempre conocimos de tabaco, alcohol, la edad, algo está pasando y necesitamos saber por qué este grupo de jóvenes está haciendo cáncer. Y les quiero decir que además son carcinomas más agresivos que los que habíamos visto antes. Entonces, hay que estudiar el perfil de las bacterias.
O sea, hay que saber quién está ahí. Esto es textual de ese artículo. Hay que estudiar la metagenómica. ¿Qué pueden hacer esas bacterias que están ahí en esas lesiones? Y hay que estudiar transcriptómica, proteómica, y me escribió mal ahí, metabolómica, y es qué están haciendo esas bacterias ahí. Entonces hay mucho por estudiar para avanzar en el cáncer de boca y necesitamos trabajar en conjunto para poder avanzar. Terminado lo de los desórdenes potencialmente malignos, que es lo más largo, entonces hay tamizajes, ¿cierto? Así como hay tamizajes para cáncer de seno, para cáncer de próstata, para cáncer de pulmón, chévere que hubiera un tamizaje también para cáncer de boca. Pero ¿cuáles son los requerimientos de un test? 1, que sea capaz de detectar el cáncer antes de que los síntomas aparezcan. 2, que haya evidencia que el tratamiento iniciado como consecuencia del test realizado mejoró los resultados. ¿Listo? Y que haya eficacia, reduzca la tasa de mortalidad específica para esta enfermedad. No tenemos en boca de esto. Se han sacado diferentes ayudas como las lámparas o los sistemas de detección basados en luz. El que mejor ha funcionado aparentemente es el Bellscope, pero no cumple con las características anteriormente mencionadas. Tenemos tintes como el azul de toluidina, que es un tinte que yo lo puedo, por ejemplo, yo lo utilizo particularmente en lesiones muy grandes como ese paladar de fumador invertido, donde a veces la clínica le dice algo, pero no está muy seguro uno dónde va a tomar biopsia. Entonces usted aplica ácido acético al 1%, lava, coloca el azul de toluidina y este tinte se une al DNA en las zonas donde haya mayor mitosis. Pero no significa que allí haya cáncer. Porque si usted le aplica azul de toluidina a una herida quirúrgica en cicatrización, pues va a marcar mucho porque está cicatrizando, hay más mitosis. En el fondo de una úlcera también. Entonces no cumple tampoco. Y los biomarcadores, se han hecho muchos estudios, pero ninguno ha tenido un valor clínico. Ahí les puse, hay más de 2.500 publicaciones y solo 13 estudios tienen un adecuado criterio y hay 113 biomarcadores analizados, pero todavía ninguno de estos biomarcadores cumple con esos 3 criterios para que nos sirva como un biomarcador para hacer tamizaje de cáncer de boca. Los que les puse aquí abajo son los que pudieran estar asociados con progresión de cáncer, pero la evidencia todavía no es suficiente. Entonces, se ha analizado, por ejemplo, el análisis de aneuploidía, que puede ser uno de los mejores marcadores, pero no tenemos todavía los avales y los criterios suficientes para poderlos utilizar como pruebas de tamizaje. Entonces, aunque hemos avanzado impresionante, todavía falta mucho. Nosotros en Boca todavía nuestras mejores armas para detectar tempranamente el cáncer de boca es un examen clínico completo y la biopsia. La biopsia es el gold standard, pero la biopsia no funciona si el clínico no hace el examen clínico adecuado, si no hizo una historia clínica adecuada con una anamnesis correcta, si evaluó factores de riesgo, si el clínico no hizo el examen y no detectó que había un cambio de color, de textura o de algo allí, entonces pues no va a haber biopsia. La biopsia es el gold standard, pero necesitamos que nosotros como clínicos tengamos esa responsabilidad de hacer ese examen adecuadamente. Y la verdad, les quiero decir, es un examen que no nos quita mucho tiempo dentro de nuestra consulta y que con esos poquitos minutos más que usted utilice, realmente puede salvar una vida. No es necesario decir, claro, esto es una leucoplasia no homogénea, una eritroleucoplasia. Puede que usted no sepa qué es, pero que su ojo clínico y su responsabilidad de hacer el examen clínico completo dijo, aquí hay algo raro, no sé, no quiero saber, pero voy a remitir. O no sé, vamos a instaurar tratamientos porque yo creo que puede ser algo traumático o algo alérgico y vamos a revisar a este paciente en 20 días. No pasó la lesión, entonces venga, estoy en capacidad de tomar una biopsia y de remitir al estudio pues histopatológico. Y ahí detectar el cáncer temprano de boca, yo realmente creo que sí es fácil. Al mejor panadero se le quema el pan, nos podemos equivocar, pero creo que con este examen clínico completo sí lo podemos hacer. Entonces la idea es detectar un cáncer así, como está ahí, en esta diapositiva. Aún así, uno pudiera decir, pero eso es un cáncer ya un poquito más avanzado en reborde, que así radiográficamente o tomográficamente no comprometa hueso, la cirugía va a requerir una resección de hueso, ¿cierto? O en lengua, es una paciente de mi consultorio,
pero aún esta paciente es una paciente de hace 10 años en el consultorio. La sobrevida obviamente está al 100%, porque no había metástasis, porque la lesión, aunque ustedes la ven ahí relativamente grande, todavía es muy tratable, habla muy bien. Entonces esa es la idea. Esto es lo que nos están diciendo las guías basadas en la evidencia. No tenemos ayudas disponibles que puedan ser utilizadas rutinariamente como herramienta de triaje para lesiones de cavidad bucal. En pacientes, esto es nuestra guía, en pacientes con lesiones sospechosas debemos siempre realizar biopsia inmediata o ser referidos a un especialista. Detectar tempranamente un desorden potencialmente maligno nos ayuda a que la morbimortalidad asociada al cáncer de boca se reduzca ostensiblemente. Y definitivamente necesitamos aumentar los estudios epidemiológicos para determinar la prevalencia en los pacientes con factores de riesgo. Este algoritmo también se los traigo porque me parece que es muy claro sobre lo que debemos hacer. Si un paciente no tiene clínicamente evidencia o signos o síntomas de lesiones, pues no hay nada que hacer en ese paciente. Pero si yo tengo un paciente que tiene una evidencia clínica de que hay una lesión que pudiera ser sospechosa, potencialmente maligna, pues entonces instauro el tratamiento que yo creo que es, hago un seguimiento periódico, ¿cierto? Si la lesión resuelve espontáneamente, perfecto. Si la lesión persiste, entonces me voy a hacer una biopsia. Lo mismo aquí, si el paciente tiene una lesión muy sospechosa, entonces biopsio de una vez. Esa biopsia me da un diagnóstico definitivo de desorden potencialmente maligno, o me dice que no hay desorden potencialmente maligno o que no hay malignidad, ¿cierto? Con la biopsia ya uno sabe qué hacer, tratamiento o remite. Hay pacientes en el extremo derecho de la diapositiva que van a decir que no quieren biopsia. Entonces pudiéramos utilizar citología exfoliativa. No es tan buena como la biopsia, pero si yo hago la citología exfoliativa porque no requiere anestesia y se ve algún tipo de atipia, al paciente hay que decirle, requieres biopsia definitivamente para ser confirmatorio. Si hay una biopsia y nos dicen que es un desorden potencialmente maligno, entonces instauramos el tratamiento necesario o remitimos. Si la biopsia nos da que el desorden ya es maligno, remito también. Remito a cirujano de cabeza y cuello. El cáncer de boca es tratado por un equipo multidisciplinario, encabezado y liderado por el cirujano de cabeza y cuello. Eso lo tienen que tener siempre ustedes muy, muy claro. ¿Ok? Entonces, ¿por qué necesitamos hacer detección temprana? ¿Para qué necesitamos nosotros identificar pacientes de alto riesgo? ¿Para qué nos dedicamos un momento de la consulta a hacer un poquito de promoción y prevención? ¿Por qué tenemos que hacer un poquito de examen clínico? Yo siempre le digo a mis estudiantes, piense que ese paciente que está sentado ahí es usted, o que es la persona que usted más quiere en el mundo. Esa persona que se sienta en su consultorio confía en usted porque cree que usted es un teso y el mejor en su área. Es nuestra responsabilidad no solamente atenderlo dentro de nuestra especialidad, sino que si yo encuentro que hay algo más, pues entonces eso es una parte de atención integral. Hago todo eso porque debemos reducir la morbimortalidad por cáncer de boca y aumentar la tasa de supervivencia. Debemos reducir esa prevalencia de cáncer de boca, reducir los costos económicos para el Sistema General de Seguridad Social. Un paciente de cáncer de boca es un costo muy alto, muy alto. Desde que comienza la biopsia, los marcadores que de pronto se tienen que hacer, el tratamiento y la rehabilitación, más el seguimiento, porque el seguimiento es muy estricto los primeros 5 años. Y segundo, porque así reducimos tratamientos que afectan física y psicosocialmente a una persona. Si alguno de ustedes conoce un paciente que ha tenido cáncer de boca, la afectación social y psicológica es bastante importante. Entonces, aumentamos la detección temprana de cáncer bucal, disminuimos esa morbimortalidad. Y los quiero dejar, para terminar, antes de las preguntas, con esta frase. Una pequeña diferencia en nuestra manera de hacer las cosas puede generar una enorme diferencia en los resultados, lo dice Laí Ribeiro. Una gasita en su instrumental ahora de examen básico, una pequeña diferencia y unos minutos más en el examen clínico realmente pueden marcar la diferencia en su práctica clínica y marcar la diferencia de la vida de un paciente que pudiera desarrollar un cáncer de boca, ¿ok? Así que espero que volvamos a lo básico.
se apunten a la investigación, a mejorar nuestra práctica clínica y damos paso entonces a las preguntas. Muy bien, doctora. Muchas gracias por la exposición y como usted lo decía, entonces pasamos en este momento a responder algunas de esas preguntas que nos hicieron llegar durante su exposición. Para este propósito nos acompaña entonces la doctora Jessica, quien ha seleccionado algunas de ellas y pues ella se las formula y usted pues muy amablemente las responde. Jessica, bienvenida nuevamente y muchas gracias. Gracias, Nicolás. No, las preguntas fáciles. Vamos a ver. La primera, en cuanto a la toma de la biopsia, ¿es ideal enviarla al cirujano o al estomatólogo para su realización o si es posible hacerla en un consultorio por un odontólogo general o en este caso por un periodoncista? Claro, o sea, yo realmente creo que tanto el odontólogo general como el periodoncista están en capacidad de tomar una biopsia. Lo importante siempre en la biopsia, quiero decirles, es que uno debe tomar una biopsia con una impresión diagnóstica. Porque si yo tengo una impresión diagnóstica, sé de dónde tomo la biopsia, a qué profundidad la tomo y puedo tomarla bien. Algo importante es lo que les dije de la biopsia. Debe representar... Un momentito, ¿puedes activar la cámara? ¿No está activada? No. Hola a todos. Pero no repito porque sí me oyeron, ¿verdad? Bueno, sí. Igual la biopsia debe tener representado todos los colores, todas las formas, todas las texturas y todas las lesiones representadas allí. Puede ser única o múltiple. Y lo otro importante es que en el consultorio debe haber un muy buen medio de transporte. La biopsia se debe transportar en formol boferado al 10%. Si usted no tiene eso y no tiene forma, entonces pues no la haga. Sí, porque la biopsia es un procedimiento sencillo. Entonces creo que la pueden tomar tanto el especialista como el odontólogo general. Si no está seguro, entonces remite al estomatólogo para que la tome. Listo. Hay una pregunta acerca de los pacientes con diagnóstico de pénfigo, que si es, digamos que eso es una base para poder pensar que ese paciente más adelante va a tener alguna característica premaligna o algún riesgo pues con desarrollar el cáncer. El pénfigo que más frecuentemente da en boca es el pénfigo vulgar. El pénfigo vulgar no es potencialmente maligno, es una lesión autoinmune vesículo-ampollosa. La biopsia, por ejemplo, de un pénfigo sí debe ser remitida a un especialista porque tiene una forma especial de tomarse, además requiere la biopsia normal y otro medio de transporte para hacer inmunofluorescencia. Solamente hay un tipo de pénfigo que se llama pénfigo paraneoplásico y él no es maligno, pero el paciente que tiene pénfigo paraneoplásico es porque tiene una lesión tumoral normalmente maligna, a veces puede ser benigna, normalmente tiene un linfoma que produce unos anticuerpos que destruyen la piel y la mucosa y producen pénfigo paraneoplásico. Pero el pénfigo no es un desorden potencialmente maligno ni desencadena normalmente en malignidad. Listo, esta pregunta la hizo Melissa Hernández. ¿Cuál es la relación de los dientes con malposición que generan trauma en los tejidos blandos y el cáncer oral? Mira, Melissa, no se ha podido tampoco comprobar que el trauma origine cáncer, pero los estudios sí van a que un tejido sometido a trauma crónico puede hacerse más susceptible para que agentes cancerígenos pudieran entrar y causar un cáncer de boca. Entonces, ejemplo, los pacientes que tienen prótesis y que hacen unos aumentos fibrosos por trauma, en algunos de esos aumentos fibrosos por trauma se puede encontrar cáncer. Pero todavía no existe científicamente comprobado la asociación de que sea por el trauma. Pero sí nos lleva a pensar la literatura que el trauma crónico pudiera hacer que el paciente sea más susceptible a que un agente cancerígeno ingrese y se produzca cáncer. Listo. Esa la hace el doctor Mauricio Gómez. Más allá de la detección temprana de las lesiones potencialmente malignas, algunas guías de tratamiento, por ejemplo, de líquen plano o de leucoplasias. Guías completas de tratamiento no hay protocolos, guía y protocolos un poco diferentes. Podemos hacer una charla de eso, me invitan, no mentiras. Sí, hay algunos protocolos para tratamiento del paciente con líquen plano, pero así someramente al paciente con líquen plano hay que eliminar cualquier tipo de agente irritante en la boca, no utilizar cremas dentales muy abrasivas, ni cremas dentales con blanqueadoras, no debe utilizar enjuagues con alcohol, y el líquen plano, si es reticular, no se trata, se deja, simplemente.
De hecho, a veces ni siquiera requiere biopsia porque la clínica es súper clara. Pero el líquen plano que es sintomático, un atrófico, un eresivo, que ha biopsiado uno y que sabe que no hay displasia, el tratamiento normalmente es con esteroide tópico. Varía el tipo de esteroide dependiendo de si la lesión es única, es múltiple, es pequeña, es grande. Entonces, sí hay algunos protocolos. De todos modos, si requieren, les puedo pasar artículos de eso. Sería bueno. Bueno, voy a escoger, hay muchas preguntas, pero voy a escoger otras dos para que vayamos terminando. Dice... Pero el que una pregunta en el chat, Jessica, me la puede enviar al correo y vamos contestando y conversando. Listo. Después, se llama el doctor Joxan Leal. ¿Cuál es la relación de la cándida con el cáncer oral o las lesiones potencialmente malignas? Mira, se está estudiando también la cándida. La cándida es un hongo que produce ciertas toxinas y produce nitrosaminas y produce acetaldehído. Y la nitrosamina y el acetaldehído son agentes cancerígenos. Entonces se está estudiando la cándida por eso. Y lo que les hablaba yo, por ejemplo, la leucoplasia candidásica, que es una leucoplasia retrocomisural, ha tenido mayor potencial de transformación maligna que las otras leucoplasias. Entonces se está estudiando la cándida para eso. Listo. Y la última dice, después de la toma de muestras, ¿se indica algún tratamiento antibiótico? La pregunta de la doctora Fabiana. Okay. No, no requiere tratamiento antibiótico. Las biopsias de tejido blando no requieren tratamiento antibiótico. Solamente pues lo normal de que no tenga dolor el paciente y cosas tópicas como para que no se sobreinfecte, pero no pasa absolutamente, no necesita antibiótico. Puedo hacer una ñapita. Preguntan que en alguna charla les dijeron que cuando se hacía la implantoplastia, esas partículas residuales podrían estar relacionadas con la generación de cáncer oral. Miren, no se los dije ahora porque apenas estoy mirando unos artículos que están relacionando ciertos cubrimientos de los implantes con la mayor posibilidad de generación de cáncer de boca. Pero no, hasta que no lea muy bien no voy a hablar del tema porque es apenas algunos hallazgos que están entrando. Entonces, si la información se da mal, la gente va a creer que es que los implantes producen cáncer y no es así. Entonces, voy a empaparme muy bien del tema y conversamos. Listo, doctora, muchísimas gracias, excelente conferencia. Creo que lo que hiciste fue como ampliarnos un poco la mirada hacia más allá y a que incluyamos una gatita en nuestro diagnóstico. Eso es súper importante. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Cualquier duda a la orden en el correo o con Jessica, pues sin ningún problema. Espero que mejoremos un poquitico nuestra práctica clínica, sobre todo el examen clínico, que es la mejor ayuda que tenemos en este momento para la detección temprana del cáncer de boca. Y que todos estén en sus casas encerrados muy juiciosos, cuidándonos y cuidando, y cuidándose. Muchas gracias. Gracias por la invitación a la Asociación Colombiana de Periodoncia. Muy bien, doctoras, muchas gracias, doctora Gloria, muchas gracias, doctora Jessica, muchas gracias a todos nuestros asistentes y particularmente muchas gracias por esa activa participación que tuvieron en lo que tiene que ver con las preguntas. Los invitamos muy cordialmente a seguir siendo parte de estos seminarios virtuales. No siendo más, agradecemos nuevamente por su participación, por su asistencia, los esperamos ver en próximos encuentros. Nos vemos pronto, muchas gracias.